Saludos queridos patitos, estamos aquí con Víctor Vasilescu para tratar en buena medida en torno a las elecciones en Rumanía, que finalmente tuvieron la primera y la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Así que bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado. Es curioso porque este domingo 18 era un día de elecciones múltiples. No voy a citar las de Buenos Aires porque eso queda al otro lado del charco. Pero había elecciones en Portugal, había elecciones presidenciales en Polonia y en Rumanía, la segunda vuelta. Con lo cual era una jornada para tener los ojos bien dispersos por la geografía europea, aunque ciertamente tal vez lo que sea más próximo sea Rumanía con Polonia, debido a esa hermandad histórica, aunque como todos los hermanos, pues con sus más y sus menos. ¿Qué se le va a hacer? Sí, Rumanía y Polonia son dos puntos de tránsito claves para el abastecimiento de Ucrania. Lo sabe y lleva tiempo intentando neutralizarlos con ese cinturón de estados en torno a Ucrania, que básicamente, bueno, Rusia es abiertamente hostil, Bielorrusia fue hostil al principio de la invasión y luego se puede seguir considerando hostil, y Ucrania y Eslovaquia, que están dentro de esa internacional y liberal que se ha ido formando. Entonces, lo que el Kremlin quiere es añadir a Polonia y a Rumanía a esta internacional y liberal, porque añadirlas directamente al mundo eurasianista sería complicado, pero no es tan difícil meterlas dentro de este saco de la internacional y liberal, donde ahora mismo pues cabe, por ejemplo, gente como Orbán o como el propio Trump. Sí, pareciera que el que se opone a algo, da igual la razón por la que se opone, pero es fantástico, viene al club. Es un poco como el club de los no-homers. El único requisito es que odies a la civilización occidental, que odies el modelo de democracia liberal y que no te guste ni el euro ni la Unión Europea y tengas en tu casa unas dianas con determinadas figuras para los dardos. Sin perjuicio que sigas recibiendo fondos europeos, mientras criticas a la malvada Unión Europea, por supuesto. Y el tema es que esto tiene bastante enjundia porque es interesante, porque siempre que se piensa en estos movimientos, que por definición son intolerantes, por algún motivo se piensa que nunca va a haber puntos de arroz entre ellos, pero siempre los va a haber. Siempre los va a haber, o sea, lo hemos visto. Una de las cosas que a Simeón le ha costado las elecciones ha sido su alabanza a Orbán en prácticamente el único debate presidencial en el que ha ido. Le dio, no sabemos muy bien por qué, por dar un mensaje de su patrocinador, por decir Víctor Orbán es un tío cojonudo y vamos a replicar sus políticas en todo lo que se pueda en Rumanía. Y la gente dijo, cachis, espera un segundito, ¿Orbán? ¿Húngaro? ¿Con reclamaciones sobre Transilvania? No, no, no. Me da a mí que no, ¿eh? Y ahí hemos visto, pues básicamente, dónde están los límites de la internacional y liberal, porque claro, la internacional y liberal funciona de maravilla si uno de los estados está en una punta del planeta y el otro en otra. ¿Qué punto de fricción va a haber entre Hungría y Estados Unidos? Pues mira, se dedicarán todo el día a criticar a la civilización occidental, a decir que estamos todos invadidos por el virus woke, a decir que hemos sido invadidos manu militari por los homosexuales, y claro, no habrá puntos de fricción entre ellos, porque el lago Balatón no hace frontera con la costa este de Estados Unidos. Pero cuando uno se mete a juntar al nacionalpopulismo rumano con el nacionalpopulismo húngaro, pues es indudable que van a acabar saltando chispas. Sí creo recordar que en los años 40 hubo algún encuentro por ahí por Viena con el padrinazgo del acuarelista austríaco para redefinir las fronteras, que había habido cierta cosa llamada así, Primera Guerra Mundial, que había cambiado esa situación después de la implosión del Imperio Austrohúngaro y por lo tanto nos encontramos luego trayéndolo al presente con la bufanda de Víctor Orbán, en donde incluye toda Eslovaquia, incluye zonas de Rumanía, y luego tienes que decir, Orbán es un tío Croacia. cojonudo, maravilloso. Sí, Croacia.
en principio, el presidente de Croacia es también un poco así curiosón. Sí, no, es una reclamación territorial en toda regla. Al principio era una cuestión retórica, pero se han visto preparativos húngaros, por lo menos desde el punto de vista de la inteligencia, por medir un poco la temperatura de Zakarpattia, para ver si pueden hacerse un hueco ahí, para ver si de alguna forma pueden pillar un poco de pastel de la derrota de Ucrania. Que Hungría es un estado irredentista hoy en día no me cabe la menor duda. Hace un par de años lo consideraba una triquiñuela retórica, pero ahora mismo con la normalización de las elecciones forzosas y con el hecho de que nadie le ha parado los pies a Rusia, pues la broma deja de tener gracia. Sí, sobre todo porque en teoría hay una cosa llamada Carta de Helsinki de 1975 que se suponía cerraba cualquier reclamación irredentista que se podía abrir debido a que todavía, por ejemplo, existe población de origen alemán en Silesia y, por ejemplo, está dentro de Rumanía el pueblo Zekler y otra serie de minorías que en ese arrebato que se le puede achacar cierto a los 14 puntos, pero un poquito antes está la declaración de las nacionalidades de Lenin, del camarada Lenin, para incentivar ese Estado-nación, que los estados tuvieran solamente una nación dentro de sí, cuando el Imperio Austrohúngaro, y esto lo recuerda Kudenov-Kalergi, llorando en Paneuropa, ese mundo perdido, tenían ciudades con una diversidad, había un barrio italiano, un barrio serbio, un barrio de alemanes o de cualquier otra situación. Esto que se desapareció, pues parece que algunos tienen una visión histórica un poco distorsionada de lo que fue para construir su modelo teórico de lo que deba de ser el futuro. Primero marginan el pasado, se construyen uno a imagen y semejanza de sus deseos y dicen, yo voy a arreglar, pero lo que a mí me dé la gana. Y con esa situación en la que te encuentras que un día Trump es el mejor amigo de los judíos, al día siguiente rompe con Bibi Netanyahu y todo es perfecto. Es como cuando en 1984, no, nosotros siempre hemos estado en guerra con Eurasia. Al día siguiente, no, Estasia siempre ha sido nuestro enemigo. Sí, esto lo decía alguien el otro día por Twitter o X o como se quiera llamar hoy en día. Decía que es increíble cómo le han cambiado el chip a los pro-Kremlin en Rumanía. O sea, hasta hace nada estaban con el discurso de que Rumanía era una colonia de Estados Unidos. Y de repente, cuando Estados Unidos ha pasado a encabezar la Internacional Liberal, patrocinada por el Kremlin, ahora han empezado con el cuento de que Rumanía es una colonia de Francia. Bueno, decídase, ¿sabe? O sea, Francia es una potencia media con una influencia nada desdeñable, pero de ahí a decir que Rumanía es colonia de Francia, pues pare un poco, ¿sabe? Quiero decir, o sea, Rumanía fue parte del cordón sanitaire en los años 20-30 del siglo pasado. Efectivamente, Rumanía le debe su salvación a Francia después de la Primera Guerra Mundial, tras firmar una paz separada con los imperios centrales, pero la influencia francesa murió desde todo punto de vista en 1940, para ser sustituida por la soviética desde 1947, y desde 1990 hay una especie de condominio entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde parece que Rumanía quiere estar en la Unión Europea, pero también tiene parte de su corazón en Washington. Pero ha sido increíble cómo se ha cambiado ese chip de un momento a otro. Igual tiene que ver con el Renault Dacia. Si es que tan económico, tan funcional, tan bueno. Pues además el Renault, eso seguro que es producto de que Macron está ahí haciendo pensamiento para... Pero ciertamente, tal vez, precisamente por Dacia, lo que les gustaría es decir que es una colonia de Italia. Pero claro, ahí está Meloni. Y no van a decir nada imperialista respecto de Meloni. Eso sería también un contrasentido. Bueno, sí, el caso de Meloni es curioso porque es una extrema derecha nacional populista, pero es una extrema derecha nacional populista que tiene bastantes elementos anti-Kremlin.
aunque por otro lado también está subiéndose al carro de la Internacional Liberal de Estados Unidos. Italia en su historia no tiene muy buen historial de escoger bandos, ni de estar satisfecho con el bando que le ha tocado que se haya escogido. Pero vamos a ver a dónde va esto, porque de momento está ahí en la red y se puede caer. Sí, a Italia para pensar que comienza y termina en el mismo bando, tienes que juntar la Primera y la Segunda Guerra Mundial como una única realidad, y así puedes decir, no, empieza y termina, pero como entre medios como el Guadiana. Pero sí, hay piedras en el zapato que seguramente les gustaría tener un discurso, precisamente por el Imperio Romano, el legado de 40 años en la parte fundamental de lo que es Rumanía, de presencia del Imperio. Podrían decir eso, que Italia, de Roma, pero si estuviera otro primer ministro, pero con Meloni el discurso se les cae un poquito. El Napoleón francés resulta ciertamente curioso, porque no están en su mejor momento, ni interna ni externamente, en respecto de la realidad europea y mundial. Les han echado el Sahel, tienen problemas de orgullo. Marine Le Pen igual no va a ser primera ministra ni presidenta, tal vez nunca, pero hay un tal Bardella que, bueno, pues puede sustituirle y ser parte de la marca y acabar dentro de 2 años siendo presidente de Francia. Así que la cosa está un poquito complicada. Y ciertamente comentaste que el esquema político se parece el rumano con el francés, en ser un sistema con una presidencia con poderes más o menos parecidos. Prácticamente es una copia. O sea, el sistema romano prácticamente es una copia. Es un sistema semipresidencial hecho a imagen y semejanza del sistema francés. El problema con ese tipo de sistema, pues como bien sabemos, es una solución de compromiso que se la sacó de Gaulle de la chistera y que puede degenerar o bien pues en un sistema estable y democrático si todo el mundo respeta las reglas del juego, o bien en el fascismo que ha surgido en Rusia de corte eurasianista, que nominalmente sigue siendo un sistema semipresidencial. Entonces la idea es que tenemos actores que quieren forzar los límites del sistema y tenemos, pues por supuesto, esos impulsos, hay que decir, encomiables, porque realmente en una democracia pues se espera que todo el mundo juegue según las reglas, pero también hay que tener cuidado, porque ahí caemos en la paradoja de la tolerancia, que no hace falta repetir el contenido porque ya está repetida hasta la saciedad, pero si somos tolerantes con los intolerantes y si permitimos que los nacionalpopulistas se hagan con el poder y además con patrocinio extranjero que sabemos a lo que van, pues el problema va a estar servido. Vamos a llorar mañana la democracia que perdimos hoy. Y el tema es que son extremadamente plásticos en el sentido, por ejemplo, Simeón primero se declaró presidente de Chad, curiosamente, no sabemos por qué. Después borró el comentario y dijo que reconocía la victoria de Dan, y después parece que recibió algunas palabritas de sus patrocinadores en un viaje en Viena y dijo, mira, no, nos han robado las elecciones, ha habido tongo, ha habido interferencia, los franceses han metido a su servicio de inteligencia aquí, los moldavos se han dedicado a robarnos las elecciones, los moldavos, curiosamente, que Simeón dice que son un solo pueblo con los rumanos, pero tiene prohibida la entrada allí. Y al final, pues resulta que es lo que gente como Pekka Kalionemi, que estudia la desinformación rusa, llama de la manguera de las mentiras, porque realmente estás esparciendo por todos lados para saber por qué lado se acaba pegando, en una especie de marketing dirigido, pero no tan pulido. Así que echando 100.000 mentiras, pues igual alguna cuela por saturación. Bien. Así que Moldavia se robó las elecciones en Rumanía. Bueno, pues habrá que estar atentos. Igual Liechtenstein roba las próximas elecciones en Austria o en Suiza. Y el servicio secreto francés, teniendo esta situación que no es capaz de controlar Marsella ni algunos barrios de París,
es capaz de robarse las elecciones en Francia, en Rumanía para Francia. Bueno, pues, es que hay cosas que son realmente alucinantes. Tal vez respecto de la primera vuelta hubo falta de participación, que no le dieron las orejas al lobo, tal vez como le pasó precisamente a Francia en el año 2002, que dijeron... En el caso de Francia, el propio Partido Socialista presentó como 3 candidatos, uno el oficial y otros 2 que dijeron: ah, sí, pues el escatergo es para mí, yo monto mi candidatura independiente, ala, chúpate esa, Lionel Jospin. Y por lo tanto, ahí nos encontramos, aunque Jean-Marie Le Pen se planta en la segunda vuelta. ¿Estaba más fácil en Francia en 2002 que ahora con Simeon? Pues hay quien dice que sí, pero hay que estar en el momento también. Ahora Simeon fue el que recogió en buena medida lo que Georgescu había plantado en esa fallida primera vuelta. Sí, o sea, prácticamente fue de la mano con Georgescu por todos lados. Y de hecho declaró que él era el candidato de Georgescu y que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para ponerle como primer ministro, medida de dudosa legalidad teniendo en cuenta la inhabilitación de Georgescu. El tema es que no ha sido solo un voto de movilización cívica, sino que ha habido también bastantes meteduras de pata por parte de Simeón. O sea, por un lado, el escándalo de las sillas vacías, que básicamente se ha dedicado a huir sistemáticamente de todo tipo de debate. Bueno, vale, me puedes decir que eso solo moviliza una pequeña parte del electorado que se dedica a ver los debates y todo lo que tú quieras, pero transmite una imagen de cobardía. Luego también ha estado la metedura de pata enorme y garrafal de apoyar a Orbán, que tiene una agenda totalmente contraria al nacionalismo romano. Y luego también juegan algunos factores que quizás sorprendan al público español, pero todo hay que decir que entre el electorado hay de todo, y que el electorado romano no es necesariamente un electorado progresista. Hay que decir que el hecho de que se haya hecho hincapié en la identidad gitana de Simeón también le ha restado votos, porque hay mucha gente que no era consciente de esta circunstancia suya personal y de repente ha dicho: oh, Dios mío, un gitano presidente. No, nunca. Y también ha habido ciertos rumores, no sé qué tendrán de ciertos, basados en unas declaraciones que hizo Simeón hace algunos años diciendo que la homosexualidad era perfectamente normal en la época de la Roma republicana y que no tiene por qué ser un problema ahora mismo en Rumanía, que le han sacado pues ciertos rumores de hacerse homosexuales a Simeón, lo cual lo ponía pues en total contradicción con lo que Georgescu venía predicando, de que iba a haber una invasión gay de Rumanía y se iba a convertir Rumanía en España. En ese sentido, estas cosas le han acabado haciendo daño, le han acabado pasando factura y han acabado erosionando su imagen que quería consolidar de líder fuerte de extrema derecha y alineado con el programa de Georgescu. Sí, así que iba a ser España. Bueno, resulta curioso porque probablemente ya estaba Irene Montero haciendo viajes para ser la próxima ministra de Igualdad. Lo digo sin ningún tipo de broma, porque en la investidura de Alberto Núñez Feijóo insinuó, dado que le faltaban 5 votos, y los 5 los tenía Podemos, oye, que el camarada de Syriza, como primer ministro, un tipo ya olvidado por la historia y por lo tanto mejor no le menciono, que gobernó con un partido de extrema derecha. Era compañero de fórmula de gobierno de un partido de extrema derecha, como si fuera Podemos con Vox. Eso fue lo que gobernó Grecia en aquellos aciagos días. Así que nadie se sorprenda si hubiera habido un gobierno de Alberto Núñez Feijóo con Podemos y Irene Montero de ministra de Igualdad. Lo cual resulta ciertamente curioso. Parece que Rumanía le quiere mucho a España, pero ¿dónde está ese 12 en Eurovisión? Sí, no, me he mantenido totalmente al margen de la polémica de Eurovisión este año. Sí, casi mejor ir a la polémica de lo que fue de la primera a la segunda vuelta, como fueron los debates, porque seguro que hubo diferencia entre el entorno urbano, el entorno rural,
los rumanos en el exterior, ya sea en Europa o en otras partes del mundo. Sí, el tema de los rumanos en el exterior es fascinante porque es contraintuitivo. O sea, uno pensaría que si se vota desde la Unión Europea, se vota a favor de posiciones más o menos europeístas o más o menos centristas. El tema es que eso no siempre es así. Como comentaba estos días, hay un sentimiento de resquemor, de complejo de inferioridad entre ciertos inmigrantes romanos que hunde sus raíces en la época de la dictadura de Ceausescu. Ceausescu tenía dos teorías históricas sobre el origen y el destino de Rumanía en el mundo, que, pues, salvando las distancias ideológicas, podrían compararse con la unidad de destino del universal, que decía Franco. Tenía por un lado el protocronismo, es decir, insistía en que un romano siempre se había adelantado a todo el mundo en todos los inventos de la humanidad y en todas las doctrinas y en todas las filosofías y en prácticamente todo lo que produjo de valor la humanidad. Y por otro lado, también decía que Rumanía es la madre de la civilización y que todas las civilizaciones antiguas robaron su civilización de Rumanía. Entonces, este tipo de propaganda pues iba haciendo mella dentro de la población rumana y en la época de la dictadura, que no se permitía la salida de Rumanía, excepto en una bolsa de plástico y con varios tiros por parte de la Guardia de Frontera, pues obviamente no tuvo tanto impacto. Pero en el momento en el que, después de la caída del régimen, se permitió la inmigración de los rumanos y vieron el contraste entre lo que había afuera y lo que les había sido inculcado, entre lo que era la Corea del Norte de Europa y el resto de Europa y de Occidente, que en aquella época Occidente para un rumano era incluso Turquía, que nos puede parecer gracioso hoy en día. Se creó un cierto sentimiento de complejo de inferioridad y de resquemor que básicamente pues se puede traducir en parte en este voto de castigo y de decir, pues mira, le prendo fuego al sistema. Sí, porque a fin de cuentas los separados partidos tradicionales no estaban detrás de Dan. Dan era un outsider, alcalde de la capital, pero era algo distinto del candidato oficial que ha quedado en la primera vuelta, quedó tercero, muy cerca de Dan, pero fuera del balotaje. Con lo que, en cierta medida, tanto uno como otro, los dos que pasaron a la segunda vuelta, es una llamada de atención por dos vías distintas. Sí, o sea, los dos son outsiders, los dos son populistas. Dan es un social populista, Simeón es un nacional populista, pero todo hay que decirlo, o sea, el riesgo que supone Dan para la democracia rumana es nulo. O sea, realmente su faceta populista viene por eso que comentas, por el hartazgo de la gente con los partidos del sistema, por los experimentos de patrimonialismo, por cuestiones de corrupción sistémica, por escándalo tras escándalo, por tentativas básicamente de captar el sistema como si fuese un cortijo. Por otro lado, el populismo de Simeón es muchísimo más peligroso. Es muchísimo más peligroso porque tiene la intención declarada de transformar el sistema en un sistema compatible con la internacional y liberal, liderado ahora mismo por Estados Unidos y que tiene a Orbán como decano. Sería una Rumanía que sería bien distinta a lo que existe hoy en día y bien inclinada hacia postulados que la aislarían internacionalmente, que acabarían con la prosperidad que se ha construido y con ese futuro que parecía, no puedo decir brillante, pero parecía el mejor de la historia reciente de Rumanía. Entonces, los diferentes partidos del sistema han tenido casos de corrupción. Por entrar en alguno de ellos para que se conozca, porque
es difícil que haya salido fuera de Rumanía, o por lo menos eso considero. ¿Cómo, ¿Cómo fueron este tipo de casos? ¿Fueron negligencias administrativas, temas pecuniarios, tráfico de influencias? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. El más famoso, el que suelo citar, porque es un ejemplo sangrante y es bastante ilustrativo de lo que es un escándalo de corrupción en Rumanía, fue el caso del Club Colectiv. Un caso donde pues hubo un incendio porque un inspector de seguridad recibió un soborno para hacer la vista gorda ante ciertas medidas que no eran suficientes como para impedir una tragedia. Efectivamente hubo una tragedia, pero lo que choca es que después de esa tragedia murió más gente por infecciones contraídas en un hospital que por el propio incendio del club. Y fue un periódico deportivo, Gazeta Sporturilor, el que destapó el escándalo de que el gobierno del Partido Socialdemócrata en aquel momento había estado recibiendo sobornos de una empresa que se había dedicado a diluir desinfectantes que se utilizaban para limpiar los hospitales con agua y con otras sustancias. O sea, esa empresa estaba pagando para que sus desinfectantes fuesen comprados en procesos públicos y básicamente estaba resultando en la muerte de personas en los hospitales. En aquella situación, el principal investigado murió en un accidente de tráfico un poco extraño y se hizo poco más. Lo que sí que ocurrió fue que a raíz de aquel escándalo hubo protestas continuas en Bucarest y el gobierno socialdemócrata de aquel momento acabó cayendo. Pero ese es un caso bastante ilustrativo que me gusta citar porque se sale de los patrones habituales de la corrupción, ¿sabes? Que es yo reparto para mí y ya está. Aquí estamos hablando de cuestiones donde no tiene importancia absolutamente nada porque la corrupción está tan extendida y es tan sistémica y literalmente lleva 3 siglos dentro del sistema político que llegamos a esas situaciones donde la vida de los seres humanos ya no importa. Sí, y todo por un tema de limpieza, que en principio uno no piensa que vaya a ser multimillonario haciendo un aguado de productos de limpieza. Pero supongo que cuando uno está acostumbrado a un ecosistema, pues naturaliza cualquier tipo de estos elementos y dice, bueno, pues que es más una raya más para el tigre. ¿Cómo ha sido el tema de Bucarest con Dan? Porque ya lleva algo de tiempo para demostrar si ejerce algo distinto, que seguro que ha influido para que la gente le vote. Sí, el tema de Bucarest se ha peleado con varios oligarcas locales, ha reclamado varios terrenos y varios edificios que habían aparecido pues por relaciones turbias con antiguas administraciones y es bastante popular dentro de la ciudad de Bucarest, como demuestran sus resultados electorales. Lo sorprendente es que el resto de Rumanía le haya seguido la corriente. Es decir, cuando hubo el efecto Iohannis, cuando fue elegido Klaus Iohannis como presidente de Rumanía, después de haber sido alcalde de Sibiu, pues desde algún punto de vista se entendía por decir que, bueno, era un alcalde que había hecho su trabajo, jugaba a su favor el estereotipo del alemán que hace bien su trabajo, era un alcalde de una ciudad pequeña a la que nadie le tenía, por así decirlo, tirria, porque Bucarest dentro de Rumanía pues siempre despierta un poco de resquemor, porque es allí a donde van la mayoría de los proyectos de construcción, la mayoría de los fondos, existe un férreo centralismo político, no existe un gobierno descentralizado, por así decirlo, sino sencillamente brazos ejecutores de un gobierno central. Pero hemos visto que se ha quebrado de alguna forma esa barrera de la insolidaridad, por decirlo así, y se convierte en, salvo error por mi parte, el primer alcalde de Bucarest en ser presidente de Rumanía. Algo que, en parte,
es lo que le ha impedido a Sikorski a ser candidato de su partido en Polonia, que era de provincias. Podía haber sido mejor visto, pero los de su partido en las primarias prefirieron a otro candidato venido precisamente de Varsovia, y que ha acabado imponiéndose en la primera vuelta y que probablemente sea el próximo presidente de Polonia, posiblemente. Con lo cual ese juego centro-periferia parece que no es solamente un elemento de clivax de conflicto propio de Rumanía, sino también tiene presencia en otros lugares, incluyendo estas otras elecciones que fueron en paralelo el 18 de mayo. Sí, esperemos a ver el resultado de la segunda ronda, pero quería comentar a propósito del clivax centro-periferia. Es interesante lo que pueda pasar en el futuro con las regiones de mayoría húngara de Rumanía. Es decir, bueno, mucho depende de qué gobierno se forme y de qué color tome. Pero quizás con justicia el pueblo Szekely de Transilvania pueda sacar la carta de decir, miren, en el momento más turbio jugamos nuestra baza para salvar a la democracia romana. Quizás vaya siendo hora de desempolvar ese expediente de autonomía que nunca llegó a despegar. Quizás vaya siendo hora de que se plantee algún tipo de autonomía local más allá del nivel cultural. Que la autonomía, por así decirlo, en Rumanía no es autonomía política al uso como la entendemos en España, como podrían ser las comunidades autónomas, sino una autonomía más cultural de decir, pues vale, tenemos placas bilingües, tenemos educación subvencionada en el idioma materno de las minorías y tenemos 1 hora de programación al día en la televisión estatal en el idioma de esas minorías. Pero no vamos a tener nunca, por ejemplo, un gobierno autonómico. Pues quizás eso ahora mismo se podría desempolvar. Sí, siempre hay caminos plausibles. Citaré Escocia, que después de 1707, con esa operación fallida en lo que sería la selva del Darién, en Panamá, se vio forzada a la integración con Inglaterra en Reino Unido, volando en el siglo XIX la capa política, la capa de liderazgo político, pero seguía teniendo esa capa administrativa de debajo, la situación con el tema de los deportes, la situación con la moneda, la libra escocesa, la situación respecto de la religión, distinta en Escocia, y siempre estos ámbitos subterráneos pueden ser una tabla de prueba, una administración que pudiera ser bilingüe, permeada a poder presentar instancias en el idioma de tu elección, y luego, bueno, pues si la cosa funciona, pues construyes algún tipo de autonomía, que eso en Europa siempre vas a encontrar algún asesor de alguno de estos gobiernos regionales que te diga, bueno, esto se puede hacer de esta manera, de esta otra, tanto para un lado como otro, para decirle, tranquilo, la lealtad constitucional puede hacer que estos muchachos que tengan autonomía no sean unos levantiscos, que sean gente responsable y que puedan cooperar en el marco comunitario, y además es bueno este tema de la descentralización, porque así pueden gestionar directamente algunos fondos. Está el tema de la subsidiariedad, unidos en la diversidad, que es un tema europeo de toda la vida, los ricos pueblos de Europa y todo esto, con lo cual hay que socializar esto de una manera más o menos ordenada, porque es posible. Rumanía va para 20 años de membresía en la Unión Europea, que no es poco. Así que el camino debería de haber sido también de ese aprendizaje, porque las entidades subestatales en el marco de Europa, sobre todo en el marco de Europa occidental, son variadas. Está el caso de Austria, Alemania, de Bélgica, Países Bajos, España. Los franceses no son buen ejemplo, ciertamente no. Sí, ese fue el ejemplo que se fue a imitar, pero claro, hay una diferencia clave, y es que la unidad francesa fue impuesta a sangre y fuego por Napoleón Bonaparte en el siglo XIX,
Y la unidad rumana, pues realmente, por mucho que el nacionalismo rumano se dé puñetazos en el pecho y diga lo hemos logrado, es una cosa que puede ser puesta en duda de alguna forma. Es decir, que Rumanía estuvo en un proceso de expansión territorial continua desde que apareció como los Principados Danubianos Unidos. De hecho, su historia comienza con una mutilación territorial por parte del Imperio Ruso, en aquel momento aliado de Rumanía, que le quitó parte del sur de Basarabia y a cambio le dio Dobroya, que estaba reclamada por los búlgaros. Después tenemos la expansión hacia más territorio búlgaro, que después fue retrocedido, la historia del cuadrilátero. Después tenemos la expansión hacia Transilvania, la expansión hacia Bucovina, que mucha gente pues lo une con Moldavia, pero no es exactamente lo mismo, y la expansión hacia Basarabia, que hoy en día ha quedado pues Valaquia y Moldavia rumana, con Bucovina y con Transilvania. Y eso ya es bastante herencia cultural de muchos sitios. O sea, aunque podríamos obviar a la minoría húngara y a la minoría alemana, también hay que decir que los rumanos de Transilvania tienen tradiciones distintas, tienen incluso religiones distintas para aquellos que son católicos y aquellos que son unitarios. Y los romanos de Bucovina pues tienen herencia cultural austriaca. Igual que los romanos de Moldavia, pues de la Moldavia romana se parecen más a los ucranianos, y los romanos de Valaquia, aunque sea un sacrilegio para muchísima gente decirlo, pues quizás se parezcan culturalmente hablando más a los turcos y a los griegos. Entonces tenemos un mosaico de romanías, aunque el discurso oficial sea ese de que es una sola Rumanía para un solo pueblo romano. Sí. El ser diversos no tendría por qué ser algo problemático siempre que hubiera ese componente de llegar a un marco común de referencia que agrupara políticamente a todos los que se sienten ciudadanos de un estado llamado Rumanía. Esto debería de entenderse. ¿Y ahora qué? Algunos iliberales pues tienen a Estados Unidos, están los estadounidenses con guión, rumano-estadounidenses, italo-estadounidenses, escocio-estadounidenses, argentino-estadounidenses. Los argentinos también tienen su guión, italo-argentinos, da igual. Y en principio creo que decir que hay estados que tienen más relación con el ámbito escandinavo o el ámbito germano o hispanos, en principio no hace que quieran separarse de los Estados Unidos y formar su propio país aparte. O por lo menos no ha habido ningún tipo de aproximación exitosa a algo parecido. Por lo tanto, en principio debería de haber un poco de destensionamiento respecto de estas posiciones, porque bueno, pues estar todo el día intenso ahí, porque el separatismo es como el abuelo Simpson diciendo la muerte es Marquis, abuelo. Lo cual hay que ciertamente tener un poco ordenado el asunto y liberar un poco el espíritu. Cierto es que Ceausescu y antes Antonescu, dos caras, podríamos decir, de totalitarismo, que a fin de cuentas es una cosa misma, pues es parte del pasado reciente de Rumanía. Y eso es, como diría Fonseca, es primero, liberarse políticamente es una cosa, es más o menos fácil. Liberarse económicamente es algo un poco más complicado, porque hay que generar riqueza y luego hacer la reordenación. Pero la liberación moral, eso ya es más complicado y tiene una duración bastante más amplia. Y uno no sabe cuándo ha salido realmente como colectivo moralmente de esa dependencia mental, de esa cárcel que es una dictadura. Absolutamente, absolutamente. O sea, los efectos de la dictadura de Ceausescu todavía se sienten en la psicología colectiva rumana. No es una cuestión baladí. O sea, temas como por ejemplo el ultranacionalismo de los inmigrantes romanos en Europa Occidental, pues hunde sus raíces dentro del sistema educativo de Ceausescu y de la propaganda continua. Temas pues como por ejemplo
la obsesión con acumular alimentos en casa. Temas como es que son muchísimos y son muy variados, pero un cambio radical y un aislamiento del mundo acaba creando ese tipo de reacciones especiales. Sí, es interesante porque esa relación un poco rara que decías acerca de Simeon con Moldavia, en parte puede tener que ver con la victoria de Maya Sandu para la presidencia, es decir, que ese país pequeñito que está ahí entre Ucrania y Rumanía, que quiere ser parte de la Unión Europea, que ganó ese referéndum para el tema constitucional respecto de la Unión Europea, que ganó la presidenta Maya Sandu de corte europeísta, y por lo tanto Transnistria se sigue quedando ahí, aisladito, y es esa situación que probablemente sea complicado de entender a aquellos que son fans de Putin, que puedan estar en Rumanía, que tengan que estar a favor de Transnistria, en contra de Moldavia, en contra de Maya Sandu, porque es de quien es, pero en algún momento del pasado puedan haber querido la unión entre... por eso, AUR, ¿no? AUR no es de la unión de todos los rumanos. Sí, pero lo curioso es que Simeón no considera que la unión entre Moldavia y Rumanía sea una unión entre iguales. Considera que Moldavia debería ser fagocitada por Rumanía. De hecho, entre sus discursos y los discursos de Putin, pues no habría realmente tanta diferencia. Estamos en una situación donde se le ha prohibido la entrada en Moldavia, pues básicamente por decir eso. Ustedes son un país falso, no tienen razón de ser, habría que disolverlo y habría que ser todos parte de Rumanía. Y ni compensaciones, ni autonomía, ni leches. Lo cual es curioso porque, por ejemplo, cuando Besarabia se unió con Rumanía, tras el colapso del Imperio Ruso, allá por 1918, se le prometió que se le respetaría su autonomía. Después vino una situación sobrevenida donde Rusia pues intentaba intervenir en sus vecinos y crear sublevaciones y todo lo demás que ya conocemos. Y a partir de ese momento el gobierno de Rumanía de aquel entonces dijo que iba a gobernar bajo ley marcial. Y básicamente eso fue lo que ocurrió. Rumanía en su primera democracia estuvo prácticamente toda la democracia bajo ley marcial por ese miedo intervencionista del Kremlin. Y eso anuló la posibilidad de respetar la autonomía de Besarabia. Y básicamente vemos a un Simeón que hace en su contrario, viene a repetir lo mismo. Viene a decir, no, Moldavia tiene que ser rumana por motivos históricos y no puede haber ningún tipo de discusión sobre la autonomía. Mientras todos los demás dicen, bueno, esperes un segundo, que eso es una barbaridad. Vamos a ver si hay un voto a favor de unirse y luego ya veremos cuáles son las condiciones. O sea que lo que hubiera gustado a este Simeon es hacer una operación especial sobre Moldavia que durara, a poder ser, en vez de 3 días, 3 horas. Porque es evidente que cualquiera que respete primero preguntará a los moldavos a ver si les parece bien iniciar negociaciones. Después habrá algún tipo de mesa de diálogo en el que se llegue a algún tipo de acuerdo, y después, si se llega a un acuerdo, se le preguntará a los moldavos por un lado y a los rumanos por el otro para finiquitar este acuerdo con algún tratado que fuera constituyente de una nueva nación entre rumanos y moldavos. Pero seguramente lo que le gustaría es usted se me subordina y si no lo hace voluntariamente, pues le envío unos carros de combate y unos F-16 para que empiece a entrar en razón. Pero creo que esto, estando en la OTAN, estando en la Unión Europea, aunque ganaran, no creo que podría. Bueno, incluso de conflictos entre estados de la OTAN tenemos ejemplos, como por ejemplo el tema de Chipre. Sí. De un estado OTAN a un estado no OTAN no sería tan complicado.
Quizás lo que haya salvado la situación de ese frente común pues ha sido el tema de que no se le haya comprado ese apoyo de Orbán, pero el cuidado que el Kremlin podría haber tenido dos aliados al sur, a los cuales les habría prometido parte del reparto del pastel de Ucrania. O sea, Rumanía también tiene, desde el punto de vista de Simeón, desde el punto de vista de los gobiernos moderados rumanos, no, porque renunciaron a ello cuando firmaron el acta de adhesión a la OTAN, pero Simeón considera que Rumanía todavía tiene reclamaciones territoriales abiertas con Ucrania. Podríamos haber estado en una situación en la cual, a pesar de toda la retórica de Georgescu de no nos movilizamos para la guerra, Rumanía se hubiese acabado movilizando para la guerra, pero esta vez en contra de Ucrania y a favor del Kremlin. Y ante el fait accompli, pues, ¿qué habría hecho el resto de la OTAN y qué habría hecho el resto de Europa? Que son muy dados a discursos grandilocuentes, pero cuando llega el momento de la verdad estamos viendo que, desgraciadamente, y ojalá no fuese así, tienen todos la tentación de coger el teléfono y de llamar a Trump en Estados Unidos y de tratarle como un adulto cuando realmente no lo es. ¿Te refieres a la situación en Hungría, con esa filtración supuestamente del Ministerio de Defensa, de que no están preparados para la paz en ninguna de las maneras, sino para algún tipo de guerra? Esa idea de que han encontrado esos agentes y que luego han tratado de ocultarlo con ciertos relatos, y el hecho de que Rumanía fue la que tomó Odessa en el inicio de Barbarroja, pero conceptualizar eso como si fuera un éxito propio de Rumanía cuando iba con el primo de Zumosol al lado, así que esas cosas habría que tenerlas de una manera un poco distinta, y que a fin de cuentas Odessa no es Rumanía. No, claro, por supuesto, ¿no? Es un capítulo de la historia de Rumanía bastante doloroso y bastante horrible lo que ocurrió en Transnistria. Transnistria, pues básicamente era un premio de consolación, por así decirlo, que le fue ofrecido a Rumanía por parte de Hitler para que se olvidase de Transilvania del Norte, que le había sido entregada a Hungría para, a su vez, comprar la participación de Hungría en la guerra contra la Unión Soviética. Es el mismo rompecabezas que hace 80 años, pero el Kremlin se está estrellando quizás contra el mismo muro, porque no sabemos todavía si la petición de colaborar con Orbán vino o no desde el Kremlin o desde Estados Unidos, pero el problema sigue siendo el mismo. Sigue siendo que si se quiere movilizar a Hungría y a Rumanía, hay que mirar bien qué es lo que se le promete a cada uno, porque hay puntos de conflicto. O sea, que el Kremlin le prometa Zakarpattia a Hungría y que le prometa Bucovina del Norte y el sur de la provincia de Odessa a Rumanía, pues en principio no generaría conflictos. Pero si ya empezamos a revisar el estatus de Transilvania, que es lo que de verdad le interesa al nacionalismo húngaro, pues ahí ya sería improbable tener esa coalición. Sí, y el hecho de, vuelvo a decirlo, que Eslovaquia, que fue títere del acuarelista austríaco, desaparecería de cualquiera de las maneras. Creo que a los eslovacos le iba a hacer poca gracia el hecho de que por esas cuitas entre iliberales estuviera en duda su propia existencia como país. Pero algunos juegan con fuego y otros beben agua de fuego, como Dmitry Medvedev ahí en el Kremlin. Porque la guerra en Ucrania no ha terminado, pero el muro con el que se chocan los rusos sigue estando ahí. Sigue estando en torno al 18,5% de territorio ocupado y no consiguen avanzar más que unos cuantos metritos cuadrados. Y creo que han muerto unos 300.000 posiblemente rusos, por contra hay unos 100.000 muertos ucranianos. Son cifras a ojo, porque es difícil saber cuántos han muerto concretamente, pero han tenido que pedir los rusos ayuda a los norcoreanos, a los iraníes, a los cubanos, al Congo, reclutar a gente en África.
Sí, y aunque parezca absolutamente contraintuitivo, hay que decir que este es el momento de mayor peligro de que el conflicto se extienda por parte del Kremlin. O sea, tenemos un Estados Unidos que es aislacionista para con Europa. Sería el momento ideal, y de hecho el Kremlin lo está intentando a pico y pala, para quebrar la primera línea de defensa detrás de Ucrania. O sea, si Rumanía y Polonia acaban convirtiéndose en estados iliberales, apaga y vámonos, porque Europa Occidental, aunque quiera apoyar al flanco del este, no podría por la cuestión del tránsito, que es también volver un poco a la historia de hace 80 años. Sí. Eh, No, y el no, iba tema a decir es... eso, que en el caso de Polonia, yo creo que es imposible, que porque tienen marcado a fuego todavía en la memoria cercana, la próxima, respecto de lo que significó Rusia y la Unión Soviética para los polacos. Así que aún incluso con un iliberal como era el PiS, no había dudas, el PiS estaba a tope con Ucrania. Sí, pero aquí es una cuestión de cómo lo vendes. Es una cuestión de cómo haces el marketing. O sea, Simeón no va por la calle diciendo yo soy pro-Kremlin. Tú descubres que es pro-Kremlin cuando ves lo que pide, con quién se junta, qué es lo que hace, pero eso es un trabajo de investigación. O sea, eso hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. Hay mucha gente que va a lo visceral, que va a lo que le venden y que dice, vale, yo le apoyo por X, Y o Z. Y que no se para a pensar que realmente detrás de ese señor hay unos pactos con una potencia extranjera, que hay una injerencia. O hay gente que se toma la injerencia cachondeo y dice, sí, sí, injerencia, jajaja. Ja, ja. Pues mira la gracia que me hace, ¿sabes? O sea, es que realmente tienes que poner en situación lo que está ocurriendo ahora mismo, y tienes que poner en situación que Rusia está quemando cartuchos, pero de una forma bestial, para intentar acabar con Ucrania. Y que esos cartuchos hay muchos que son peligrosos. O sea, ahora mismo un ataque a los Bálticos sería el órdago supremo contra Europa. Y por cómo está reaccionando Europa últimamente, que como decía antes, es básicamente coger el teléfono y llamar al hermano mayor en Washington, pues poco más que le dar la razón a Moscú. Y le alienta a que se lance a esa guerra, ya está en esa guerra, pero le alienta a que se lance a esa guerra contra los Bálticos. Contra Finlandia quizás no, porque es un adversario formidable, pero el tema es qué ocurriría pues en ese caso en el cual Rusia atacaría a los Bálticos. Se movilizaría Polonia, se movilizaría Rumanía, se movilizaría Finlandia, porque si ellos no se movilizan, aunque el resto se movilicen, da un poco igual. Sí, es un escenario complicado. Eso sí, si no se movilizan en el caso báltico, que sirve también para Finlandia, sirve también para Polonia, eso significa que la OTAN y la Unión Europea mueren en ese minuto. Así de sencillo. Con lo cual tendría que verse como natural el hecho de que hubiera una respuesta mancomunada de, bueno, existe el artículo 5 en la OTAN, algo parecido, aunque no es el artículo 5, pero existe también uno parecido en los tratados de la Unión Europea acerca de ser solidarios con la defensa mutua de los Estados miembros de la comunidad, lo cual es totalmente lógico y razonable. Otra cosa es el tema de Turquía con Grecia, en el tema de Chipre, que no sé por qué, pero el amigo Oskan Setin, kurdo, experto en geopolítica, pues me dijo hace un tiempo que estuviera oído al tambor con el tema de Chipre. De momento parece que no ha aparecido nada, de momento no hemos podido hacer un programa específico, pero parece que me comenta ciertamente, y he investigado, lo único que he investigado es que los propios turcos de Chipre hasta hace no mucho tenían cierto mando en plaza y han sido sustituidos desde el ámbito de Anatolia por turcos, con lo cual han hecho una especie de 155 sobre la zona de turca de Chipre. Aparte de esto no sé mucho más, pero sí, habrá que estar atentos porque los kurdos pueden tener una situación parecida a lo que dijiste de los húngaros en Rumanía, con la desaparición del PKK, la desaparición del terrorismo y la excusa respecto de
quitarles los derechos a los diputados kurdos en Turquía, oprimirles debajo de un limitante del 10% y aparte de estar divididos precisamente por esa situación complicada, con lo cual en el futuro igual, en 2028, Erdogan se vuelve a presentar, obtiene la victoria con un intercambio de cosas con los kurdos y obtienen una cierta autonomía vinculada a lo que pueda pasar en Siria, lo que ya tienen en Irak, con lo cual la reconfiguración, decías que Turquía era Occidente, seguramente por ser parte de la OTAN, ser parte de Estados Unidos, era una visión tal vez que tuviera algún tipo de razón de ser, pero lo cierto es que el tablero hay que mirarlo más o menos completo. Rumanía pues puede mirar hacia el norte, hacia el oeste, pero también hacia el sur y también hacia el este. Está en parte del Mar Negro y ahí es donde da también Turquía. Sí, el tema de Chipre es súper interesante porque, por un lado, por supuesto, tienes a Turquía con su ambición imperial de proyectarse hacia los pueblos túrquicos y hacia el Mediterráneo, y por otro lado también tienes a los griegos, pero también hay una tercera parte en disputa que pocas veces se menciona, que son los garantes de esa división de la isla, que son los británicos, que todavía tienen sus bases militares bastante importantes dentro de Chipre, Akrotiri y Degelia, que les sirven para poder intervenir en Oriente Medio. Y el tema es que los chipriotas de lengua griega son un objetivo favorito para el Kremlin. O sea, ahí tienes al amigo Fidias en el Parlamento Europeo, que se dedica a soltar día sí y día también todo el repertorio de propaganda del Kremlin. Ahí tienes a los bancos chipriotas que colaboran con Rusia. Ahí tienes la neutralidad que básicamente pues puede ser un poco una colaboración con el Kremlin, aunque por supuesto Chipre tiene problemas mucho más serios que lo que pueda ocurrir en Ucrania. Y también tienes el tema de la cooperación entre Grecia y Rusia, que muchas veces no se menciona, pero existe esa vieja solidaridad ortodoxa, por así decirlo, que por ejemplo se materializó cuando hubo la operación de la OTAN contra Kosovo y Grecia se negó a participar en ese mando militar. Ese es una dimensión del poder blando, bueno, poder blando. Es que no hay nada que sea poder blando en Rusia, pero pongámosle poder blando entre comillas, que es la Iglesia Ortodoxa rusa, y su colaboración con Grecia y con los grecohablantes de Chipre. Sí, cuando fue la crisis financiera hubo que hacer una especie de corralito y llevar dinero físicamente a Chipre precisamente para sortear esta injerencia o relación especial de los rusos con los grecochipriotas a través de Grecia. Aunque no creo que la enosis esté ya en el menú a la hora de... No. Pero sí, la situación de los rusos allí, con estos pasaportes dorados, como no es Londonistán, porque sería rusos, pero el barrio del Londonov, en donde los rusos pues hicieron ahí su chiringuito. Ahí estaba Abramovich, a pesar de que no sea ruso, pues es el icono de este grupo que también entró en España, esos pasaportes dorados, comunidades propias en Altea y en otras de la costa mediterránea. Bueno, pues a veces no se mira a largo plazo, se hacen las cosas por beneficio próximo, para tal vez ganar unas elecciones o ser más popular. ¿Qué proponía Simeon? Proponía dar el cargo de funcionario para un montón de gente, doblarles la ración de alimentos, porque hay que comprar, ¿no? Algún electorado que diga, este me va a resolver la vida. Propuso una situación que, sin entrar demasiado en el derecho penal romano, yo creo que se podría calificar de estafa, que básicamente fue prometer a la gente que militase en su partido o a la gente que le votase casas al módico precio de 35.000 euros.
Y hasta ahí pues dirías, vale, todo bien, una promesa electoral como cualquier otra, sí. Si hay gente que se lo quiere creer, pues que se lo crea. Pero el problema es que les hizo pagar una reserva de 1.000 euros, y cuando se le preguntó sobre cómo estaba el proyecto de las casas, dijo, aquello fue puro marketing. No sé qué me reclaman ustedes a mí. Pues sí, diría que un poco estafa. En España hubo algo un poco más sólido, pero también acabó en los tribunales, como era aquella cooperativa de UGT que precisamente obligó a Nicolás Redondo Urbieta a dimitir a comienzos de los años 90 de ser el líder del sindicato hermano del Partido Socialista. Y eso que las viviendas existían. Aquí dar 1.000 euros de entrada por unas viviendas que ni están ni se les esperan, pues yo diría que sí, linda un poco con cierta tipificación delictiva. Pero vamos, la principal ventaja de los populistas, y aquí meto en el mismo saco a los nacionalpopulistas y a los socialpopulistas, es que realmente pueden decir lo que les dé la gana porque no les va a pasar factura. Eso es un poco como cuando Trump miente. Puede prometer lo que quiera y nunca se les responsabilizará por ello. Es bien curioso, porque siempre existe esa carta en la manga que dice, no, es que las élites me lo han impedido. Sí, bueno, las élites, hágaselo mirar, ¿sabe? Sí, yo creo que en el caso de Trump juega con ventaja porque esas cosas que hace él solamente las puede hacer en Estados Unidos. En cualquier otro país no funciona. Eso de, pues me invento unos aranceles. Y ahora voy a decir no sé qué de determinado rubro económico. Y voy a poner, bueno, da igual, todas estas medidas que se le van ocurriendo a golpe de Truth Social y luego replicadas en X, y que a veces Elon Musk dice, jefe, qué bien, lo ha hecho, fantástico, y eso sirve para que luego la Casa Blanca sirva para ser expositor de Tesla, lo cual es maravilloso, pero digamos que solamente puede hacerlo en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene margen para hundirse un poco, y luego, pues cuando venga otro, pues ya lo reflotará. Pero en cualquier otro país, si te hundes un poco, pues te conviertes en un país africano. Sí, bueno, quiero decir, la repetición de lo que le ocurrió a Ceausescu, o acabar en una situación pues como la Camboya de los Khmeres rojos, es horrible, pero como dices, en países más pequeños es más probable que se acabe hundiendo la totalidad del país. Y de hecho, a veces incluso por cuestiones anecdóticas. Yo siempre pienso en aquella estafa piramidal que acabó destruyendo a Albania como Estado en el año 97, que además fue, creo que la única intervención militar que Europa se dignó a hacer en solitario. Aquella operación conjunta entre Alemania, Italia y creo que Francia también participó, porque claro, dijeron, no, es Albania, no pasa nada. Ahí sí que podemos. Pero luego, ante situaciones más graves, como por ejemplo la de los Balcanes, la de los conflictos de la antigua Yugoslavia, pues ahí hubo que echar mano del primo de Zumosol. Sí, seguramente en 97 había habido ya algunos barcos que habían cruzado el Adriático y habían ido hacia Italia, con lo cual el elector italiano tal vez ya estaba un poco ahí con el ojo avizor, y ya había ese pasado de Albania como parte de la cosmovisión italiana. Pero sí, si no hubieran hecho nada, pues tampoco hubiera sorprendido. Es altamente probable. Y más cercano el tema de Montenegro, con aquella carretera que iba desde supuestamente la costa a un pueblo de creo que 186 habitantes, patrocinada por China, y que creo que como revenue, como dinero de vuelta, pues seguramente ha habido 2 cabras y un burro.
Y creo que eran unos cientos o si no miles de millones para esa autopista. Orgullo patriótico. Ya, pero has quebrado el país. Y luego tiene que venir la Unión Europea a sacarte las cañas del fuego y luego votas a un tipo que es prorruso. Y dices, ¿qué estoy haciendo? Cuando el 80% del comercio de Serbia es con los países de la Unión Europea y la gente piensa, oh, Rusia, qué país más simpático. Y si la Unión Europea es el principal socio comercial de Rusia. Y eso no les impidió hacer lo que hicieron. Y desgraciadamente pues vemos cómo se va normalizando de nuevo las relaciones a base de aquel tremendo desliz y tremendo error histórico que quedará para siempre en la infamia, que está siendo el pacto Rubio-Lavrov, que en el futuro descubriremos todas sus causas, pero no tenía razón de ser que se sacase a Rusia de su situación de paria sin que hubiese hecho ningún esfuerzo por zanjar lo que ha abierto. Es decir, que podemos equipararlo al Molotov-Ribbentrop. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y de hecho, desde mi humilde opinión, creo que este tipo de injerencias del Kremlin, apoyadas por injerencias de Estados Unidos, porque todo hay que decirlo, son fruto de ese pacto. Yo veo perfectamente plausible que Estados Unidos le haya dicho a Rusia, mira, tú te quedas con el mundo postcomunista, que total ya fue tuyo, y yo voy a seguir amenazando a Europa Occidental y a Canadá, a lo que podríamos llamar Magna Europa. Y si se me pasan de la raya, pues mira, invado Canadá, o invado las Canarias, o invado Groenlandia. Eso se parecería bastante a si Lindbergh hubiera ganado las elecciones en 1940, cosa que Philip Roth puso en su libro La conjura contra América. Sí, es fascinante y es terrible al mismo tiempo, porque realmente estamos viendo el triunfo del fascismo, al menos en Rusia. Y quizás no sabemos dónde acabará ese nacionalismo espurro a medio cocer que decía John McCain en Estados Unidos. Pero estamos viendo una cooperación en líneas de lo que habrían hecho las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque hubo manifestaciones de por qué enviar dinero y armas a Inglaterra si no había habido ninguna problemática entre Estados Unidos y Alemania. Y estamos hablando de antes de 1941, estamos hablando de 1940. Imágenes, a pesar de que resulta ciertamente curioso, porque algunas de estas imágenes son difíciles de encontrar. Hay que buscar bastante, como las de Blasov con la bandera rusa actual, sirviendo de bandera colaboracionista en el ámbito de esa realidad del 41 al 45. Recientemente, estando con Carlos Caballero Jurado, recordábamos un pequeño detalle. Ningún país, salvo Rusia, tuvo gente armada con el uniforme alemán en lucha en territorio de ese país, que es el caso de Blasov y todas las unidades ligadas a la, por ejemplo, está la SS-29, se suele acordar la 14, pero la 29 y la 30, bielorrusos y rusos y bielorrusos, fueron bastante más salvajes a la hora del frente oriental que la 14, división SS. La memoria es a veces curiosa, porque en buena medida una cosa es esa fuerza de la investigación que decías para desenmascarar a Simeon, y otra el relato, que es más complicado, de cómo socializar un relato alternativo al que puedan estar fabricando en el Kremlin, y que si pudieran lo harían a través de RT, pero distribuyen por otros circuitos. Así que es complicado hacer una disertación que sea socialmente aceptada y difundible. Recordemos el caso de TikTok respecto de Georgescu, con cuentas falsas y todo esto. No, hay una cosa que me parece terrible, y es que por algún motivo la gente achaca intenciones funestas
a los gobiernos occidentales y se cree las peores historias sobre ellos, pero al mismo tiempo, de alguna forma, le lava la cara al gobierno ruso porque dice, bueno, total, sí, es Rusia, no tiene ninguna responsabilidad, no, o sea, ¿por qué voy a creer yo que Rusia me quiere hacer mal a mí si yo no tengo nada que ver con eso? No, el malo es mi gobierno. O sea, mi gobierno es el que está metido en todo tipo de tinglados, el que está haciendo todo tipo de cosas terribles, el que está destruyendo el mundo. No, mi gobierno es malvado. El de Rusia no es malvado. Y es algo que psicológicamente no sé dónde hunde sus explicaciones. O sea, puede ser ignorancia hacia lo que ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo el Kremlin. Pero me parece una ignorancia supina y de hecho una asunción terrible. Supongo que en parte hunde sus raíces en la retórica kremliniana acerca del antiimperialismo que ellos profesaban, de la cercanía a los movimientos altermundistas, tratar de convencer a los de la conferencia de Bandung que tenían que estar con el Kremlin a la hora de los años 50, 60, la descolonización, un poco este concepto de que el único imperialismo existente era Estados Unidos. La Unión Europea, como heredera de los países europeos, cumple en parte esa función, y esa socialización que se puede ver en Alemania, la República Democrática Alemana, en la educación, porque es difícil tener una visión de cómo era el acuarelista austriaco y la dictadura de Tercer Reich si continúas con un totalitarismo. Es difícil explicar de manera como se hizo en Alemania Occidental, la desnazificación, hacerlo exactamente igual cuando tienes el partido del SED, cuando tienes la Stasi y cuando tienes a los bopos haciendo sus cosas. Y eso lo trasladas a la actualidad y permite que si desagregamos República Democrática Alemana de República Federal, en las últimas elecciones alemanas, AfD habría obtenido un 40% de voto en la antigua RDA. Sí, el totalitarismo atrae al totalitarismo y además el hecho de que el Kremlin no hubiese sido derrotado y no hubiese dado ningún tipo de explicaciones y no hubiese depurado responsabilidades después de la Segunda Guerra Mundial hizo que pudiese construir ese relato y que pudiese llegar a donde está ahora mismo. Lo cual es curioso porque entre 1945 y 1965 estos 2 años son los únicos en los que se celebró el 9 de mayo en Moscú. Entre medias no se celebró y oficialmente no se explica por qué razones el 9 de mayo, una fecha tan importante, ahora con cierto presentismo, porque se presenta el señor Díaz-Canel de Moscú. ¿Cuál fue el papel de Cuba en la Segunda Guerra Mundial? O Maduro, ¿cuál fue el papel de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial? Pero ese relato, construido desde ese presentismo, oculta todo lo que no les interese, pero reformulan eso que sí les interesaba. La Patrice Lumumba de Moscú como centro de estudio para los africanos anticoloniales y antiimperialistas, olvidando, pequeño detalle, que fueron alumnos de la Patrice Lumumba los que acabaron montando el golpe de estado del 79 en Kabul, que acabó forzando una guerra civil y una guerra internacionalizada que duró durante 10 años, que fue el Vietnam de los soviéticos. Así que ellos mismos también generaron este tipo de anticuerpos que acabaron por contribuir a su propia destrucción. O también obviando que Ucrania también participó en esa lucha anticolonial. De hecho es curioso porque cuando el Kremlin habla del pasado parece que todo es Rusia, 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 Rusia. Pero el sacrificio de Ucrania y de Bielorrusia en la Segunda Guerra Mundial o la participación de Ucrania en los conflictos anticoloniales occidentales, o sea, anti-Reino Unido, anti-Francia, anti-Portugal, eso también existió. O sea, también se enviaron armas desde el puerto de Odessa. También participaron soldados ucranianos, también participaron asesores ucranianos. También, pero eso el Kremlin lo guarda bajo 7 llaves y dice, no, siempre fue Rusia. Siempre fue el Kremlin. Las gracias a nosotros, las reclamaciones a ellos.
Supongo que Putin no estará en la toma de posesión del presidente Dan, que ¿cuándo va a ser? Pues ahí me pillas porque Disculpe. todavía está abierto ese frente de las reclamaciones, pero vamos a ver en qué queda. Deberíamos de ver si acaba presentando o no una reclamación Simeón, aunque con una diferencia de 1 millón de votos es ridículo, y veamos cuándo se producirá efectivamente la toma de posesión y cuándo se irá el presidente provisional, que apareció después de la dimisión de Klaus Johannis. Pensaba que habría alguna fecha orientativa de toma de posesión. Entonces es algo que está por dilucidarse cuál va a ser el día concreto del cambio de poderes. Y a ver con qué contenido, cuál va a ser la evolución posterior, habiendo ya esas elecciones parlamentarias, gobierno más o menos asentado en principio, un presidente y echar a andar en principio, porque algunos se fijan precisamente en el pactómetro, se fijan en las elecciones, pero el compromiso, y esto tal vez sea una crítica o tal vez sea constatar algo, el compromiso cuando depositas el voto, cuando recibes el voto, la parte de los representantes electos, debe de ser dar el cumplimiento de esas promesas para el periodo entre elección y elección, es decir, servir al pueblo. No estoy haciendo propaganda de Zelensky necesariamente, pero hay que ser un servidor del pueblo, servir a tu propia palabra, servir a lo que has comprometido respecto de acciones concretas en los temas variados en los que te hayas metido para el programa electoral. Eso sería lo lógico. Tal vez el no haberlo hecho ha erosionado el papel de algunos políticos en Rumanía. Podría ser, pero la política romana siempre se ha guiado más por los sentimientos personales que por el cumplimiento de las promesas. De alguna forma es triste decirlo, pero mucha gente parte de la idea de que sí, nos van a tomar el pelo. Resulta curioso porque, bueno, se lo he escuchado a Rubio Doncén y por ende también a Fernando Díaz Villanueva, que el wokismo, que en los últimos tiempos se ha identificado en buena medida como de izquierda, pero también habría un wokismo de derechas. Precisamente el componente emocional, los bulos, las falsas verdades y tratar de enfangar toda la política, también corresponde también al rubro de derechas. Sí, es la degradación de la política. Ya no es un perfecto mercado donde todo el mundo vende su programa electoral, sino una situación en la que se intenta embarrar lo máximo posible y se intenta movilizar el voto, pues como decía Bannon, a base de rabia y de miedo. Sí, supongo que todavía lo de Georgescu sigue abierto. Horatio Potrea seguramente estará en algún lugar haciendo algo de lo suyo. Espero que en una cárcel, estaría bien. Y por mucho tiempo. Y ahora se abrirá el capítulo Simeón, con lo cual ahí seguirá probablemente abierta esa casuística respecto de poner en cuestión la situación y probablemente no haya una estabilidad clara, que sería lo ideal para llevar a cabo los programas de gobierno. Correcto. Va a seguir habiendo una especie de amenaza en la sombra de ese Legión del Arcángel Miguel 2.0 y de la potencial vuelta del terrorismo a la política romana, que suena bastante duro decirlo así, pero realmente es lo que se pidió cuando todo lo del escándalo de Georgescu y es lo que se ha ido alimentando. Y no es tan difícil que hoy en día aparezca un lobo solitario o un comando terrorista que vaya a ejecutar ese tipo de acciones. Sí, porque por eso ahí estaba Horatio Potrea con sus amigos en Kivu,
en confrontación con el M23 en el Congo, en la zona oriental. Así que, habiéndoles encontrado con dinero, con armas y, bueno, con pasaporte para dirección a Moscú, pues ciertamente hay cosas que no van a sorprender. Otra cosa es que se quite el foco de Rumanía y que ya no sea protagonista en los telediarios y noticiarios del mundo y quede solamente para los rumanos, lo cual no indicará que no esté pasando cosas. Pasarán fuera de foco. Correcto. ¿Y cómo ves que evolucionará eso? Ese factor de que la gente se olvide de la primera plana de Rumanía y pase a otros escenarios porque la gente es difícil de concentrar en un ámbito y se dispersa bastante fácil. Totalmente factible. Totalmente factible. Vivimos en una sociedad que consume noticias con inmediatez y que pasa enseguida de una a la siguiente, según lo que ocurre en el momento. El problema con Rumanía es que ahora mismo pasamos a una fase un poco menos glamurosa, que es la fase de la burocracia, del gobierno, de la estabilidad, de intentar construir algo. Y cuando se logra, pues pasa un poco desapercibido. Cuando no se logra, pues tenemos ronda tras ronda tras ronda tras ronda de elecciones que acaban, pues por ejemplo, como acabó la República de Weimar. Cuando los alemanes ya un poco se cansaron de votar, acabaron dando ese tercio de confianza a los nacionalsocialistas, y ahí Hitler vio su oportunidad pues para hacer el incendio del Reichstag y para darse los poderes de emergencia. Sí, y parece que ahora se está reaccionando, lo cual es un error, pero claro, para eso hay que hacer algo distinto. Se está reaccionando y esquivando la bala. Se esquivó en España, dicen, de un gobierno de PP Vox el 23 de julio del año 23. Se esquivó en Alemania porque AfD no controlará nada y estará en la oposición. Se ha esquivado la bala en Rumanía porque Dan es el presidente, olvidando que eso que es una posición outsider, y ahora se encamina, tal vez en 2 años vista, la situación en Francia, donde Macron no se puede volver a presentar en principio, porque seguramente saldrán teorías de va a cambiar la Constitución para poder volver a presentarse porque es el único que puede obtener una victoria. Así que seguramente habrá todo tipo de bulos y mentideros. Y la idea, ¿cuál será? ¿Anticiparse o volver a estar otra vez con la agonía de vamos a salvar otra vez la situación en el último momento, en el último segundo? Es ciertamente un momento complicado para ser activista, porque parece que estás a remolque de toda esta panda y liberal que pareciera que están marcando el discurso, cuando tendría que haber un cambio de tercio, un cambio de ola, en el que, no, espera, ahora vamos a devolver golpe por golpe, pero no sé si estamos en algo parecido o todavía estamos en el rincón de por favor no me pegue. Pues es que el problema es que los medios de comunicación actuales, que básicamente son las redes sociales, se prestan a ese mensaje populista, y también los medios tradicionales se prestan a tratarles como si tuviesen una legitimidad que en ocasiones no la tienen. O sea, es evidente porque a Trump se le trata como el presidente de Estados Unidos, porque es el líder de un país con un tremendo poder, pero al mismo tiempo es un líder nacional populista que no tiene prácticamente ni pies ni cabeza, y en ocasiones tiene la inteligencia de un niño de 9 años. Y eso habría que señalarlo. Pero los medios realmente se limitan a decir el presidente de Estados Unidos o las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, sin entrar en más detalles de que aquello es una farsa. Yo entiendo que se quiera ser objetivo. Yo entiendo que no se quiera parecer partidista, o que no se quieran cerrar oportunidades de informar, porque quién sabe cuándo me va a caer una acreditación de prensa de la Casa Blanca.
pero es que hay situaciones que tienen que ser relatadas como son. Y quizás, pues, bueno, quizás no, o sea, muchas veces se tiene esa sensación de ser el viejo gritando a la nube. Muchas veces se tiene esa sensación de decir, mira, igual me estoy volviendo loco. Pero es que la realidad es esa. Hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que decir las cosas como son. Y esta normalización del populismo, del fascismo, de doctrinas de extremistas que quieren destruir la democracia liberal, no es normal. Si queremos que la democracia liberal sobreviva, pues otros 80 años, como han sido sus últimos 80 años de esplendor, tendríamos que arrimar el hombro en el sentido de reconocer las cosas como son y de intentar trasladárselo al mayor número de personas. Evitar absurdas luchas partidistas que no conducen a nada, cuando el foco tal vez se deba centrar ciertamente en otros asuntos, porque con ese drenaje se llega a esa situación agónica del último momento en el que hay que hacer un llamado a toda la población rumana en el exterior, a toda la gente joven que no ha ido a votar porque ¿qué más da? Y al final acabar dando el sorpaso cuando se los tenía de corbata prácticamente todo el mundo, de ojo, cuidado, que puede, y cualquier cosa que sea más de un 5% de probabilidad ya es preocupante. ¿Cómo verías si te dicen, ¿cómo estará Rumanía el 21 de mayo de 2026? Es que no se puede saber. Depende de la cooperación que haya, según lo que comentabas del sentido de Estado, de los actores que tengan esa responsabilidad. Si han aprendido la lección, si van a cooperar, si van a dejar de buscar cortijos privados, si van a dejar de ir detrás de las jubilaciones especiales, que son aquellas jubilaciones que se pagan a los antiguos miembros del servicio de inteligencia, pues quizás se vaya a algún punto donde se pueda salvar la democracia a largo plazo en Rumanía. Si caemos en los mismos errores que se cayó en el pasado, pues lamentablemente acabaremos en una Rumanía iliberalizada. Y este gobierno está comprometido, el que va a tener a Adán como presidente, con la situación de cultura defensa, seguir el paso de Polonia para tener un ejército modernizado, potente. ¿Está en ese vector? Quiero creerlo, pero es difícil de creer. Bueno, supongo que tú conoces bastante mejor esta situación que pueda tener el ejército rumano y cuáles sean las perspectivas. Espero que no sean las de tío Antonio, porque este tiene problemas con sus amigos de coalición de gobierno, y fuera de él ya también de los partidos que apoyan para tener unas fuerzas armadas españolas mejores. Es un problema que ha tenido España hace 20 años, no es algo propiamente de este presidente, también de los anteriores, pero ciertamente entre tío Antonio y Polonia, ¿por dónde respiraría más el ejército de Rumanía? El gran problema del ejército rumano es que depende bastante de suministradores exteriores. O sea, la dependencia del armamento de Estados Unidos es brutal. El inventario obsoleto también es un problema, y también es un problema el hecho de que ahora mismo no haya componentes clave, como por ejemplo puede ser una fábrica de explosivos de uso militar dentro de Rumanía, y que todo eso tenga que ser traído desde el extranjero, pues realmente nos retrotrae a momentos bastante difíciles, como la entrada de Rumanía en la Primera Guerra Mundial, cuando pensaba que su participación iba a ser un paseo militar y no hizo los preparativos necesarios para producir durante el conflicto. Hombre, yo creía
Sí, yo creía que, dado que algunos decían eso de que era una colonia francesa, pues me habría comprado Rumanía unos 100 Rafales, unos 300 Leclercs, que estaría ahí bien suministrado, pero me dices que Estados Unidos es el suministrador. Sí. Creo que Ha ahora sido el Macron está suministrador llorando. principal. Está triste Macron. Sería una buena idea replantearlo, la verdad, pero también hemos visto que Francia tiene sus limitaciones. O sea, todavía están trabajando en los bombarderos de nueva generación para aumentar la capacidad de disuasión. Todavía están discutiendo cómo repartir ese parapluie nuclear y todavía están viendo a ver cómo pueden abrirse camino. Aunque también hay que destacar que prácticamente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, existe una fuerza militar francesa dentro de Rumanía con coste para el contribuyente francés para la defensa del territorio rumano. Pero el material militar rumano no es mayormente francés, es mayormente estadounidense. Todos sabemos las limitaciones que tiene, todos sabemos los cortes de grifo que se le puede dar, y hemos visto un poco un intento de diversificación con material surcoreano. Pero hasta que empiece a operar, estamos en una ventana, pues quién sabe, de 2 a 5 años. Sí, el material surcoreano dicen que es bueno en buena medida porque no solamente se fabrica allí, sino te dan los planos y los puedes fabricar en tu país, que es un poco el acuerdo que llegaron con Polonia. El mismo con Rumanía. Pues creo que más o menos hemos hecho una aproximación tras lo que han supuesto las elecciones presidenciales, la primera y la segunda vuelta, después de esa interrupción que hubo por el asunto Georgescu, y lo que pueda venir, más o menos la cercanía próxima, respecto de en algún momento Rumanía entrará en euro, ya está en la Unión Europea, está en la OTAN, y los desafíos siguen siendo amplios y variados para toda la región, en una zona que, bueno, pues el Mar Negro es también una zona de conflicto, a pesar de que alguno diga que, bueno, pues solamente es asunto del tema de Ucrania y Rusia, pero las mejores cosas que tiene el diablo es tratar de convencer al mundo de que no existe. Sí, queda bastante por ver. Así que si quieres hacer algún tipo de resumen o cierre. No, creo que hemos cubierto bastante campo. Rumanía es un país bastante interesante para la Unión Europea, bastante interesante para el flanco este. Es también bastante interesante para el Kremlin, para tratar de rodear a Ucrania. Por el momento se ha evitado el mal mayor, pero bastante depende de la capacidad de resistencia ante esa guerra híbrida, ante esa insistencia de intentar influir en la destrucción de la democracia liberal, y bastante depende de su fuerza propia para resistir y de la fuerza de sus aliados. Veremos cómo está la situación de aquí a un año, como bien dices, y cómo está la situación de aquí a 5 años. Bien, espero estar por aquí para poder verlo. Igualmente. Así pues, ciertamente gracias por haber estado por aquí y seguramente volvamos con algún otro tema en algún futuro cercano. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo y un saludo a tus oyentes.